Agradecemos tu presencia. Hemos venido a bendecirte, a glorificarte, a alabarte porque eres nuestro Dios. Hemos venido, Señor, trayendo nuestros corazones ante ti, presentándonos en sacrificio vivo porque te amamos. Hemos venido también a estudiar tu bendita palabra, por lo que pedimos, Señor, que la clase de hoy sea provechosa, que tú aumentes nuestro conocimiento de ti y que te glorifiques en toda esta escuela dominical, cada maestro, Señor, y que traigas a las personas con bien a este culto de este día domingo. En Cristo lo pedimos. Amén. Buscamos un versículo como siempre hacemos, Juan 5:39. Juan 5:39, lo leemos todos juntos. Juan 5:39. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Lo leemos? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos estudiando Hechos capítulo 6 y 7, a través del testimonio que nos dejó Esteban. La semana pasada hablábamos de su testimonio, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 6 de Hechos, Hechos 6:15, dice que cuando fijaron en él los ojos, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, las falsas acusaciones, él reflejó en su rostro el amor de Cristo. El amor que él recibió de Cristo, él lo reflejó en su rostro. Es como deberíamos de ver esa frase ahí, rostro de ángel. Y aprendíamos mucho acerca de cómo controlar nuestro temperamento, cómo dar testimonio con nuestro temperamento de cristiano. Y le cuento de un niño chiquito que aún desde pequeño ya tenía problemas con su temperamento. De todo se enojaba. Y entonces decía y ofendía y todas las cosas. El padre quiso darle una lección. Le dijo, mira niño, cada vez que te enojes y ofendas a alguien, con tu enojo le grites a alguien, vas a ir a la cerca del patio y vas a clavar una puntilla. Cada vez que lo haga, bueno, resulta ser que llenó el poste de puntilla. Pero se cansó de martillar. Y llegó un momento entonces que viene y le dice al padre, ¿sabes qué, papi? Esta vez me enojé y no le grité ni ofendí a nadie. Ah, qué bueno. Bueno, pues cada vez que lo hagas ahora, cada vez que tú sientas que te vas a enojar y que quieras ofender a algo y te controles, ve y saca una puntilla. Y así el niñito empezó a hacerlo, empezó a sacar las puntillas. Cuando viene a ver, le vino a la sorpresa al padre diciéndole, papi, ya no hay puntillas en el poste. Las pude sacar todas. Y entonces el padre lo llevó para allá y le dijo, mire, ¿tú ves el poste? No hay puntilla, ¿verdad? Pero no está lleno de huecos. Bueno, ese es el efecto de nuestras palabras cuando herimos a otras personas. Por más que queramos después remediar, siempre va a quedar ahí una herida, siempre va a quedar algo detrás, del cual eso sí no se puede remediar. Y el muchachito aprendió su lección. Entonces dejamos que a Esteban, ahí en el Sanedrín siendo juzgado, dice el capítulo 7, versículo 1, ¿estamos todos ahí? Dice que el sumo sacerdote dijo entonces, cuando le reclamó, ¿es esto así? O sea, de lo que te están acusando, ¿qué tú tienes que decir al respecto? O sea, se le daba una oportunidad a la persona a que se defendiera. Lo mismo hicieron con Jesús, pero Jesús cumplía la profecía, como dice que él no enmudeció y no abrió su boca. Solamente Jesús habló cuando le preguntaron si él era el rey, que ahí sí no podía negarlo.
pero el resto él no habló. Pero Esteban en este momento aprovechó, y dice el versículo 2, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y en su mensaje, que vamos a partirlo por temas, él prácticamente les trae un trasfondo histórico, lo que muestra cómo él estaba empapado de su historia como judío que era, perdón, no era judío, era judío, pero judío griego. Pero bueno, estaba empapado de la historia de su nación, estaba al tanto de todos los datos. Y entonces yo quise traer algo práctico a la clase. Quise y esto obviamente es solamente aquellos que lo quieran hacer, no es obligado participar. ¿Quiénes quieren participar de un pequeño examen bíblico? Un examen bíblico bien fácil, porque todas las respuestas son a base de números. ¿Ok? Todas las respuestas son 20 preguntas, 5 puntos cada una. Y lo que vamos a hacer no es que usted se vamos a dedicar el resto de la hora haciendo un examen. Como se dice escoger de 3 respuestas la verdadera y solamente tiene que marcar, usted lo tiene que hacer según yo voy leyendo el examen. Según yo voy leyendo, usted responde a la pregunta. O sea, no hay tiempo para pensar, no tiempo para decir, voy a buscar en la Biblia a ver. No. Esto es para probar aquí cuánto conocimiento bíblico usted tiene en este momento. Aparte de eso, nos va a ayudar a aprender, porque la semana que viene vamos a dar las respuestas correctas y de esa manera usted también aprende, que es nuestro propósito, ¿verdad? Aprender. Así que, según se van leyéndola, yo voy a leer la pregunta, voy a decir las 3 respuestas y usted marca. Y ahí vamos a la segunda, a la tercera y así lo vamos a continuar. Usted ponga su nombre, lo entrega y la semana que viene va a ver los resultados. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes quieren participar? ¿Me ayudan a repartir? Por favor. Mano alta y Willy, estamos participando de un examen bíblico voluntario. Aquellos que quieran participar. ¿Va a revisar las respuestas o las revisamos? No, yo las reviso y le traigo la puntuación que sacaron. Yo lo voy a llenar porque la semana que viene se lo digo. Tratan. No se asusten y traten. Usted está tratando de ver cuánto usted sabe. Hay muchas preguntas fáciles, otras bien difíciles. No empiecen a responder todavía. Miren el papel hasta que todo el mundo lo tenga. Mírenlo. No empiecen. No empiecen todavía. ¿Quién más? Hay lápices aquí, el que quiera lápiz. No empiecen. No empiecen. ¿Todo el mundo tiene lápiz? Ok, lo primero que van a hacer es poner su nombre. Al lápiz lo están entregando. Pongan su nombre, hermanos. No, puede ser pluma. No importa si lo que usted va a marcar. Pongan su nombre, es lo más importante. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos están participando? ¿Todos? Traten. Trata, hermano. ¿Por qué no va a tratar? Bueno, quién sabe, a lo mejor. Y a lo mejor sale bien. Por lo menos conozcan. Ok, empezamos. Ok, ¿cuántos libros componen el Antiguo Testamento? ¿36, 39 o 40? La Biblia es una colección de 66 libros inspirados, pero hace referencia a otros libros. ¿Cuántos de ellos son mencionados? ¿21, 13 o 15? ¿Cuántos libros proféticos hay en el Antiguo Testamento? ¿17, 14 o 20? ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿967, 968 o 969? ¿Cuántas tribus forman el pueblo de Israel? 10, 12, 6. De los hijos de Israel, ¿cuántos nacieron de Lea? 6, 3, 4. ¿Cuántos jueces tuvo Israel?
¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto para liberar a su pueblo Israel? 12, 10, 9. ¿Cuántos jueces tuvo Israel? 10, 13, 12. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra prometida? 10, 2, 12. ¿Cuántas veces fue ungido David? 3, 1, 2. ¿Cuántos reyes tuvo el reino del norte? 20, 21, 19. ¿Cuántos reyes tuvo el reino del norte? 20, 21, 19. De 20 reyes que tuvo el reino del sur, ¿cuántos hicieron lo correcto? 5, 8, 10. ¿Cuántas fiestas y tiempos de descanso hay en el calendario judío? 6, 7, 9. ¿Cuántos evangelios tenemos en el Nuevo Testamento? 4, 5, 6. De las 74 parábolas que aparecen en toda la Biblia, ¿cuántas refirió nuestro Señor Jesucristo? 38, 39, 40. ¿Cuántos panes y peces se utilizaron en la primera alimentación de miles? 7 y 2, 6 y 2, 5 y 2. Una mina es una moneda griega. ¿A cuántos denarios equivale? 10, 50, 100. ¿A cuántos se eligieron como primeros diáconos? 2, 3, 7. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? 10, 12, 13. ¿Cuántos dones aparecen listados en 1 Corintios 12? 5, 8, 7. Entreguen. ¿Ok? Ayúdenme. ¿Pusieron su nombre? ¿No? ¿Ya? Ah, bueno. Entreguen. La semana que viene vamos a dar las respuestas. Quiere decir que va a aprender alguna de las respuestas que no tiene. ¿Mana? ¿Ya? ¿Nombre? Ok, ¿nombre? Yo se las voy a entregar y ya. Ok, ¿es más? Da la impresión que no sé mucho de Yo también. ¿Quién más? ¿Ya? Los lapicitos, ¿no? ¿Ya todo el mundo entregó? ¿Ya? Ok. Se continuamos. Ok. Entonces vemos, hermanos, cómo Esteban comienza en su discurso. Este es el discurso que él ahora va a referir allí delante del Sanedrín. Los versículos del 2 al 4, más bien él expone el nacimiento de la nación de Israel. Noten que dicen los versículos, dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Comienza mostrando el llamado a Abraham a salir de Ur de los caldeos, o sea, hacia la tierra prometida. Entonces tenemos que recordar que todo esto, toda esta historia está enfocada en Cristo, en Jesucristo. Desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, allí Dios hizo una promesa que de la simiente de la mujer nacería quien le aplastara la cabeza al enemigo.
Y eso se cumplió precisamente en lo que estamos celebrando la Navidad, en el momento que Cristo vino al mundo. Pero Cristo tenía que nacer de una mujer y de una pareja en particular. Entonces, muchos conocemos historia, cómo empezó a poblarse la tierra, ocurrió lo del diluvio, quedó solamente Noé y su familia. De Noé y su familia sucedió lo de la Torre de Babel, o sea, la rebelión en contra de Dios. Y entonces Dios tuvo que confundir las lenguas, y la gente comenzó a esparcirse, a habitar la tierra de aquel entonces. Yo me imagino, ¿no?, que de un lugar céntrico se iba poblando así las diferentes naciones. Y ya cuando ya casi todas las naciones más o menos en su lugar, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un centro pagano en el sur de Mesopotamia, lo que es la actual Irak. Perdón, Ur de los Caldeos está a 354 kilómetros de Bagdad. Y es allí donde estaba Abraham, y de allí él lo saca. ¿Por qué Dios saca a Abraham de allí? Bueno, porque él estaba formándose un pueblo para sí, un pueblo que no era nada. O sea, Dios no quiso hacerlo con los pueblos ya formados, sino que él quiso formar el pueblo. Y lo hizo precisamente apoyado en la fe. Por eso es que Abraham viene a ser el padre de la fe, porque la fe es bien importante para el creyente, porque es el medio de salvación. ¿Por qué Abraham vino a ser el padre de la fe? Porque cuando el Señor le dice, sal de tu tierra para una tierra prometida. Imagínense que ahora le diga, hermana Ginny, salga de Cape Coral y váyase para Suramérica. Es salir de tu comodidad, salir de tu ambiente, pero lo más importante de esto es salir a lo desconocido, a lo que él no conocía. Y por eso es que viene a ser el padre de la fe, porque él cree y obedece en algo que inclusive Hebreos dice, nunca vio, nunca lo vio. Abraham nunca vio esa promesa cumplida, porque quien entró allí fue Josué y Caleb. Quiere decir que por eso es que él es el padre de la fe, y sabemos que por eso fue que ese es el inicio prácticamente de la historia del pueblo de Israel. Todos los países tienen su historia de origen, y este es el origen de la nación de Israel, de Abraham, de un hombre que Dios le dijo, vamos a usar las palabras nuestras, sal de Irak y ven a la tierra prometida. Los próximos versículos 5 a 8 le dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ven ese versículo ahí donde Esteban dice, él no vio esta tierra prometida, ellos vivieron vidas nómadas. Quiere decir, todavía hay personas viviendo estas vidas nómadas en muchos lugares de Asia del Norte, que hay mucho frío. Hay personas que viven así, personas que en este momento hacen su tienda, levantan paredes, hacen su tienda, hacen su medio de su ambiente, y cuando ven que la situación se pone muy dura o no hay comida o algo así, recogen todo aquello y se van para otro lado. Y hay personas que viven así como vivió Abraham en aquel entonces. Y Esteban lo que hace es mención de algunas promesas y profecías que Abraham no llevó a cabo, pero las vio en fe. Y aquí tenemos todas esas promesas, los que están todas en Génesis. Por ejemplo, Génesis 12:7, Génesis 13:15, Génesis 15:3, 17:8, 26:3. Todas estas son promesas que Abraham creyó y no las vio. Hermanos, nosotros tenemos también promesas del Señor.
siempre que hablamos de estos patriarcas, ellos vivieron vidas nómadas aquí en la tierra. Esa es la manera que nosotros los cristianos tenemos que vivir. Si de verdad creemos que tenemos una tierra prometida, lo cual es la Jerusalén celestial, y sabemos que Cristo viene a buscarnos y nos va a llevar a esa ciudad prometida, entonces nosotros tenemos que, la fe la vamos a demostrar dependiendo de esa promesa. Una de las cosas que hicieron estos patriarcas es que las promesas de Dios regían sus vidas. No es que ellos vivían y después hacían lo que según... No. Lo que Dios les prometía era lo que ellos usaban para dirigir sus vidas. Y entonces nosotros tenemos que, como cristianos, vivir de esa misma manera. O sea, tenemos que vivir aquí en la tierra sabiendo que este no es nuestro lugar perpetuo, sino que vamos hacia la tierra prometida. Okay, la profecía fue los 400 años, dice como sigue diciendo el 6, y les dijo a Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y a los maltratarían por 400 años. ¿A qué se está refiriendo Esteban aquí? En breve. ¿Cómo? Ajá, pero ¿qué pasó ahí? Que ellos entró Jacob con su familia, con José. Entonces ellos se multiplicaron en la tierra de José. Entonces, al morir el principal, que era el Faraón. El que viene, al ver que ellos se multiplicaban, tuvieron temor de ellos, que ellos se rebelaron contra ellos, entonces por eso que los pusieron en servidumbre. Así mismo, para reducir el número de que se multiplicara el pueblo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está involucrado en el versículo 6, la historia de José, cómo fue llevado a Egipto por soberanía de Dios, para preservar precisamente al pueblo de Israel. Noten que todo esto es Dios preservando el pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios estaba preservando el pueblo de Dios? Para que naciera Jesús. Todo está enfocado en Cristo. ¿Okay? Aquí Abraham no es la persona más importante, ni José, ni Moisés, sino es Cristo. Ellos fueron solamente instrumentos que Dios utilizó para llevarnos a Cristo. ¿Okay? El 7 dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Sabemos que Dios mandó plagas, no voy a decir el número todavía. No, Dios mandó plagas y a través de las plagas fue que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Dice, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dice el 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. O sea que ese pacto de la circuncisión era algo que Dios hizo para una identificación con el pueblo de Israel. Por eso dice después ahora Pablo que nosotros somos circuncidados de corazón. ¿Okay? No vamos a entrar en explicar cuál era el pacto de circuncisión, porque Esteban menciona tanta historia y tantos asuntos que no vamos a profundizar en eso, porque no estamos en un estudio de Génesis, estamos en un estudio de Hechos. Pero bueno, Dios hizo un pacto con la nación de Israel de que se circuncidara todo varón. Ahora dice el 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, lo que estaba mencionando el hermano. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Ustedes se recuerdan que Dios les libró cuando le dio en sueños a José el sueño de las espigas y de las vacas flacas. Como en todo tiempo de la historia han habido
tiempos difíciles, tiempos de abundancia, tiempos de hambre. Eso ha sucedido en toda la historia de los habitantes de la tierra. Nosotros estamos aquí en este momento entrando en un tiempo de vacas flacas, ¿okay? De crisis económica. Y precisamente la sabiduría que le da Dios a José es que en los tiempos de abundancia guarden para los tiempos de escasez. Yo no sé cuántos hicieron esto y hoy día no tienen de qué preocuparse, pero como ustedes notan, la Biblia nos sirve para darnos sabiduría de cómo debemos de planear nuestra mayordomía, nuestra vida, para que nos vaya bien. Si usted en los tiempos de abundancia no preparó para los tiempos de escasez, puede ser que tenga problemas ahora, ¿okay? Pero les digo, hermanos, hay en la historia han habido momentos de crisis, se han pasado esas crisis, han vuelto tiempos de abundancia. Pero según como vemos avanzada las profecías y sabiendo que Cristo viene pronto y que se acerca el fin del mundo, puede ser que me equivoque porque solamente el tiempo lo sabe Dios. Y a lo mejor Él tiene todavía muchos años más que solamente Él sabe. Puede ser que se salga de esta como que no se salga de esta. Pero el caso es que siempre han habido tiempos de escasez en la historia del pueblo. Y esta gente les encantaba que les estuvieran haciendo un recuento. Yo me imagino a estos hombres, a estos fariseos y saduceos, escuchando a Esteban enorgullecido de la historia de su país. ¿Cuántos vivimos enorgullecidos de la historia del país? Menos los cubanos. Pero ellos, el pueblo de Israel, ellos vivían con un tremendo orgullo, ellos eran bien patriotas y vivían con un tremendo orgullo de la historia de su país. Y hasta aquí Esteban los tenía ellos en una nube. Porque inclusive ellos se reunían en la sinagoga para esto mismo, para estar abundando de Abraham y de Moisés y todas esas cosas. Ellos no se cansaban de hacer esto. Entonces, dice el 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Que vamos a aclarar algo aquí. ¿Okay? Esteban está haciendo un recuento de la historia de José, que es una de las más fascinantes de la Biblia. ¿Qué es una de las cosas que más les fascina de José? Su humildad, su inteligencia. Ok, a ver, Anita. De José supongo que lo que más siempre me ha mirado en él es que pasó de un niño inmaduro y uno que se creía siempre el niño de papá a todo esto que pasa. Al final él se dio cuenta que no solamente fue Dios, sino que lo hizo madurar a él. Ok, ¿qué otra cosa le fascina del personaje de José? Hermano. La fidelidad que tenía con Dios. ¿Qué otra cosa, hermano? Todo esto, lo que me fascina de José es que José fue preparado por Dios para preservar el pueblo de Dios. Muy bien, hermana. La capacidad de perdonar. ¿La? De perdonar. Okay. Más nada tienen que decir de José. Yo les voy a decir una de las cosas que más me fascina de José. José era un joven, ¿okay? Con todas sus pasiones juveniles. Y sin embargo, fue tentado a la fornicación y salió huyendo. Y le costó cárcel por no caer en el pecado de la fornicación. Y era un joven con las revoluciones que le pasan a todos los jóvenes cuando están en esa edad. Un hombre. Con las almohadas revueltas. Sí, señor. Con las hermanas. Oh, hormonas. No, ok, el caso es una de las historias más fascinantes, precisamente, y uno de los personajes de más inspiración en la Biblia, como él simplemente por no pecar contra su jefe, contra Dios, él lo dice así claramente, por no pecar contra Dios, y le costó cárcel.
y se pudo mantener puro y santo porque tenía pendiente los mandamientos de Dios, o sea, tenía pendiente a Dios. Bueno, el caso fue que dice el 14 que enviando José hizo venir a su padre Jacob, a toda su parentela, en número de 75 personas. Ahora, Génesis 46, 27 usa otro método para numerar la familia. Este versículo nos da un total de 70 personas. Génesis 46, 27. Pero este número de 75 no fue inventado por Esteban, ¿okay? Sino que era el número que aparecía en la Septuaginta. Ustedes saben que la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Bueno, en esa Septuaginta, que después llegó a ser prácticamente la Biblia de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy día nosotros. La iglesia lo único que tenía era la Septuaginta y el testimonio oral de los apóstoles, y hasta el 50 y pico no fue que empezaron a aparecer los escritos. Así que durante todo hubo un tiempo casi de 20, vamos a decir poner 20 años, que no había Nuevo Testamento, ni evangelios, ni nada. Entonces tenían la Septuaginta y de eso se guiaban. Y en la Septuaginta es que aparece este número 75, o sea, no fue algo que inventó Esteban, porque está incluyendo al hijo y al nieto de Manasés, y a 2 hijos y un nieto de Efraín. Esa es la diferencia de las 5 personas. O sea que Génesis 46, 27 no está incluyendo ni al hijo ni al nieto de Manasés, ni a 2 hijos y un nieto de Efraín. Pero la Septuaginta sí los incluye. Esa es la diferencia de por qué están esos datos diferentes. Ok, seguimos entonces. Versículo 17 dice, pero cuando... No, los 16. ¿Estamos en el 16? No, el 15. Dice que así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? Muy bien. ¿Y qué? Le iba a dar la tierra prometida. Entonces ya cuando se estaba cumpliendo ese tiempo de la tierra prometida, ¿okay? Fue que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, que era lo que estaba explicando el hermano, y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, dice que maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Como él explicaba, tenía este faraón miedo que el pueblo aumentara tanto que se rebelaran contra ellos. Se dio cuenta que seguía creciendo. Exacto. Y eran bien robustos. Por eso fue que les puso pesada carga, trabajo pesado, para que ellos mismos se fueran extinguiendo. Dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés. Me imagino cuando les mencionó Moisés, los ojos de ellos brillaron, porque ese es su personaje. Recuerden la otra vez que cuando decía, ha hablado, blasfemado en contra de Moisés y de Dios, casi lo ponían antes que a Dios. Este era un personaje que ellos, la verdad que, quizás no adoración, pero lo estimaban mucho, era su personaje clave. Dice, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Ok? ¿Qué fue lo que le sucedió a Moisés? ¿Ok? A ver, breve, no quiero decir que otro hermano, otro. Porque no. A ver, ¿a quién le sucedió a Moisés, Natacha? Los hermanos tuvieron celo de él. Ese es José. Sí. 400 años después. Ajá, sí. A ver, Natacha, trata. Que fue que libró al pueblo sí. de los egipcios, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios lo usó para liberarlo y pasar a llegar a la tierra prometida. Y entonces ya ahí... Pero ¿qué pasó con su niñez?
Magdalena. Había sido dado la orden de matar a todos los niños. Sabemos por qué ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también porque se habían multiplicado. Para controlar el pueblo. Y entonces sobraron todos los niños varones, había que matarlos, y entonces su madre lo puso en una cesta y lo puso en el río, y allí puso a su hermanita a cuidarlo. Entonces se lo encontró la hija del faraón, y él fue criado en el palacio, y entonces de allí fue que salió él de esa opulencia a que cuando mató al soldado, al egipcio. Entonces él huyó por temor, y luego entonces fue cuando Dios lo llama a que vaya a liberar a su pueblo. Él pone excusas y Dios le dice, yo te voy a mandar, y entonces Dios le da todas las pautas a seguir. Es interesante que donde él huye es ¿a dónde? A un desierto. Precisamente un tiempo para prepararse, para después ser el guía del pueblo del Señor durante el desierto. Lo que nos está mostrando, hermanos, cómo la soberanía de Dios, previniendo, sabiendo lo que va a pasar, y cómo estaba preservando a ese pueblo. Una de las maneras que Dios estaba preservándola era que las parteras eran las que tenían que o dar aviso o matar a los varones. Y lo que hacían ellas era que decían que las judías eran tan robustas que parían antes. Y no les daba tiempo a ellas. El caso fue que fue una de las maneras en que Dios preservó al pueblo de Israel, porque Dios tenía planes para con su pueblo. Pero dice 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como a hijo suyo. Ya sabemos ya que eso fue todo lo que nos dijo Magdalena. Lo pusieron en la canasta, lo encontró la hija de Faraón, lo mandó a criar precisamente con su propia mamá. Y el nombre de Moisés, que quiere decir de las aguas. Sacado de las aguas. Dice 22, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Sin embargo, como Dios lo humilló también, porque en el tiempo del desierto, nada más que hablando con las chivas, prácticamente se embruteció. Porque él después le dijo, cuando Dios lo llamó, le dijo, yo no soy fácil de palabra, o no, Aarón va a hablar por ti. Fíjense la diferencia de cuando primero era poderoso en palabra y obra, y después, o sea, ¿cómo? Porque lo que Dios estaba era humillando. Exactamente, precisamente para que él fuera realmente un siervo de Dios. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Fíjense, pasados 40 años, que fueron los 40 años que el pueblo de Israel también pasó por el desierto. Fíjate, 40 años. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señal en tierra de Egipto,
y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ya los estaba preparando a través de Moisés para que reconocieran a Jesucristo como el Mesías. Ese era a lo que quería llegar Esteban. ¿Okay? No era tanto hacer un recordatorio histórico, bíblico, lo cual nos ayuda a nosotros. Nosotros debemos de conocer historia bíblica, abundar en todos estos conocimientos. Por eso fue la idea del examen bíblico. Pero el enfoque de Esteban es llevarles a Jesucristo, y ya comienza a decirles de que Moisés iba a levantar un profeta a quien ellos debían oír. Se está mencionando el oficio de profeta de nuestro Señor. Hay 3 oficios que realizó el Señor Jesús, o que es Jesús. ¿Cuáles son 3 oficios? No, a ver. Sí, es Germán. Sumo sacerdote, profeta y rey. Exactamente. Sumo sacerdote, profeta y rey. El triple oficio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice aquí, el 38 es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, menciona aquí las palabras de vida es a la ley. Ahora, ¿por qué Esteban está hablando aquí diciendo que la ley es palabra de vida cuando nosotros sabemos que la ley nos salva? A ver, ¿quién me puede responder? A ver, ok, vamos a ver, hermano. Ajá, esa es la idea. Por eso que es ahí le dice Esteban que es palabra de vida. Tenía que mencionarles a ellos la ley porque ellos creían justificarse a través de la ley. Pero lo que Esteban les está diciendo es la ley, o sea, los 10 mandamientos, claramente lo que nos ayudan es a ver nuestro estado de pecadores. O sea, que es prácticamente imposible que nosotros podamos cumplir a cabalidad la ley de Dios para podernos justificar y salvar. En otras palabras, de la única manera que un hombre puede salvarse es cumpliendo con todos los mandamientos sin violar ninguno de ellos, ni uno solito. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de quebranto de ley es yo poniendo mi voluntad encima de la de Dios. Y Dios es supremo. El hombre no puede imponer su voluntad a la de Dios, ¿entienden? Entonces, como la voluntad de Dios es la que hay que hacerla, porque Él es el creador supremo, cualquier quebranto de la ley, por más mínima que sea, es prácticamente rebelión en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que es pecado. Les acabo de definir lo que es pecado. Rebelarse contra la ley, la voluntad de Dios. Entonces, si el hombre no puede cumplir con todos los mandamientos, que es imposible, entonces lo que hace esa ley es llevarnos a alguien que sí la cumple por nosotros, el cual es Jesucristo. ¿Entienden? Por eso que Él vino a cumplir la ley, Él es nuestro justificador, y ya entendemos por qué no hay otra manera de que nosotros, el hombre, pueda ser salvo que no sea en el nombre de Jesucristo. Porque fuera de Jesucristo, yo tendría que cumplir 100% con los mandamientos de Dios. Y ahora pregúntese, ¿usted puede hacer eso? ¿Quién puede? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede decir, hoy día yo no voy a tener absolutamente ningún mal pensamiento? Hasta que salga el parque. Hoy día yo no voy a hablar mal de nadie. ¿Quién puede decir eso? Pero por ejemplo, si usted no habla mal de nadie, tiene otra cosa. Y siempre todos tenemos, como dice, de qué cojear. ¿Quién no maneja? Ajá. No maneja. Todo el que maneja en un momento determinado, que es un mordero el que va adelante, que no se apure. Dígamelo. Aunque no lo diga, aunque usted no lo
la mente lo piensa. Eso no está considerado dentro de los pecados porque allá no se va a manejar. ¿Y qué tú sabes, Loida? Si hay calles de oro. Ok. Qué bueno, para yo pidiendo ya hasta ahora un jaguar. No, usted no voy a tener que sacarle la licencia. Ok. Entienden por qué a veces en estas palabritas así no podemos confundirnos. Cuando le dice Esteban, con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Lo que Moisés recibió fue la ley. Pero en la ley hay palabras de vida. ¿Por qué? Porque precisamente la ley nos fue dada para darnos cuenta que necesitamos a Cristo, que es la vida, que es el dador de la vida, y que fuera de Cristo el hombre está condenado al infierno, perdido, ¿okay? Por no cumplir con la ley de Dios. Dice el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Usted se imagina a esta audiencia, primero en las nubes, y ya estaba cambiando el tono de la exposición de Esteban, y cuando ya empieza ya a mencionarles esto, yo me imagino que aquellos ánimos iban bajando, poquito a poco. Fíjense que él no, de repente no llega y les da contra la cabeza. Es una muy buena táctica que usa para llevarles el mensaje de verdad. Él no llega y de buenas a primeras los comienza a acusar, sino miren cómo él los pone en un trasfondo histórico, lo cual no está fuera de su propósito, porque nosotros sabemos que la historia, el propósito de la historia del pueblo de Israel es llevarnos a Cristo. Como la historia del pueblo de Israel es llevarnos a Cristo, eso es lo que hace Esteban. Les traza un trasfondo histórico para llegar a decirles ahora, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, ese es a Moisés, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Así que, como dice en inglés el dicho, too good to be true. Hasta ahora estaban enorgullecidos de la historia de su pueblo de Israel. Pero ya les están mencionando precisamente a ellos, que eran estrictamente monoteístas, defensores del judaísmo en medio de las religiones que habían alrededor, ya les comienzan a decir que esos mismos padres, ¿okay? Cuando ven que Moisés no bajó del monte, se hicieron un ídolo y lo comenzaron a adorar. Porque ustedes ven cómo está la rebeldía en el corazón del hombre, en siempre rebelarse en contra de Dios. Hermano, Dios es el creador del cielo y tierra. Él es incorpóreo, Él no tiene materia, Él es espíritu, Él lo llena todo. Nosotros no podemos hacernos figura ninguna de Dios. Y Él prácticamente prohíbe hacerse figura de nada. Él lo prohíbe en Éxodo 20. No podemos hacernos figura de nada y decir, esto es un Dios o es mi Dios. Porque entonces lo que yo estoy haciendo es quitando al creador de mi fe y poniendo a una criatura. ¿Cómo usted cree que se va a sentir Dios? Dios es un Dios celoso. Dios quiere que usted lo adore a Él como Él es, en espíritu. Él es el Dios invisible. No podemos ponernos nada delante de nosotros y decir esto es un Dios, porque ese es pecado de idolatría. Ese es violar el primer y segundo mandamiento. Dice la palabra de Dios, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, arrepiéntate y vuélvete al Dios verdadero, que yo voy a pasar por alto los tiempos de esa ignorancia. Otra palabra, Dios te dice, ok, por ignorancia has caído en eso, pero apártate de eso y vuélvate a adorar al creador de cielo y tierra. Y no necesitamos hacernos imágenes de Él solamente a través de la fe. Bueno, el pueblo de Israel, a pesar de todo este historial, cayeron en idolatría, haciéndose este ídolo y adorándolo. El ídolo tenía una forma de un becerro.
Y eso fue lo que pusieron por Dios. Pero fíjense cómo 42, inmediatamente que hicieron esto, ¿qué sucedió en el versículo 42? Y Dios se apartó. Porque Dios no puede estar en medio de la idolatría. O lo sirves a Él o sirves a otros señores. Pero no puedes adorar a Dios y también a las imágenes. O sirves a uno o sirves a otro. Pero inmediatamente que tú pones tu fe en las imágenes, Dios se aparta. Es que Él es celoso. Él nos cela, Él nos ama tanto. Él nos creó para Él. Entonces Él nos ama. Es como los matrimonios que hay aquí. ¿Usted permitiría que su esposo o esposa se fueran con otra mujer? Bueno, como yo dije en el mensaje la vez pasada, que la situación financiera era tan grave que si se iba con otro, yo me iba con ellos. Pero no es así, no es así. ¿Por qué razón el matrimonio es de dos? Porque el amor es de dos. Entonces, usted cela a quien usted ama, usted no lo comparte. Así mismo es Dios con nosotros. Dios nos creó de una manera, somos criaturas de Él, Él nos creó para Él, para adorarlo a Él. Si usted deja a Dios y dice, esta es mi deidad, en esto yo voy a poner mi fe, eso en la Biblia dice que es un pecado de infidelidad. Precisamente, es una infidelidad al Dios verdadero. Y en eso cayó Israel una y otra vez, una y otra vez. Dice el versículo que sigue, o la pregunta que hace, dice: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea que lo que está diciendo aquí el Señor es que precisamente por caer en idolatría, por dejarlo a Él iba a enviar su juicio al pueblo, y el juicio vino en forma de deportación. El pueblo de Israel fue deportado hacia Babilonia. ¿Okay? Dicen, la próxima etapa que les menciona del 46 al 47 es la etapa del tabernáculo y del templo. O sea, es largo el discurso de Esteban. Él los está llevando a sus oyentes a un reconocimiento de Jesucristo. Pero ya ha pasado el tiempo y vamos a marcarlo ahí. Vamos a la semana que viene continuar en ese versículo para abundar nosotros en lo que hemos podido aprender del mensaje de Esteban.